Vamos a cambiar el tono de la información, vamos a pasar acerca de esta iniciativa, esta propuesta que anunció la ministra de Trabajo, Betsy Chávez, para que los candidatos al Congreso de la República pasen por una prueba psicológica y psiquiátrica como uno de los requisitos. Y para hablar de este tema y de otros temas también está con nosotros Fernando Valera, abogado laboralista. ¿Cómo está? Bienvenido al programa. Muchas gracias por la invitación, Carla. Buenos días a todos. Muy buenos días a usted y gracias por atendernos. Y para poder entender esta propuesta desde el lado laboral, ¿es una iniciativa viable? ¿Cómo podría esto aplicarse? En primer lugar, hay que partir por señalar, Carla, que nuestras autoridades tienen una obligación, que es ser apóstoles, hacer un apostolado, ir enseñando a la población de temas tan trascendentales como los que se proponen. Vemos en la propuesta de la ministra, lamentablemente, un desconocimiento de lo que es un examen psicológico y de lo que es un examen psiquiátrico. Lo que logra es que la población confunda estos términos y luego apoye una iniciativa que efectivamente discrimina a un sector muy importante de la población. Cuando hablamos de un examen psicológico, Carla, estamos hablando que es un examen que sí se permite en todo tipo de empresas para poder proceder con la evaluación de las competencias y habilidades de los postulantes. Tanto puede ser permitido en la empresa privada como en la empresa pública, incluso funcionarios y altos funcionarios. Eso no está en discusión. Lo que podría estar en discusión, Carla, es cuando este tipo de propuestas sostengan la necesidad de tomar exámenes psiquiátricos a las personas, sin tener en cuenta que se trata de padecimientos, de problemas que no son, digamos, esperados por los pacientes y que pueden pasar desde esquizofrenia, por ejemplo, que es palabras mayores, hasta ansiedad, por ejemplo, o depresión o bipolaridad. Es decir, lo que está postulando la ministra es una propuesta que discrimina a un sector de la población que no tiene la culpa de padecer de ansiedad, que no tiene la culpa de padecer de depresión, por ejemplo. Incluso eso, según dentro de los requisitos que están en la Constitución, pues no es un impedimento, ¿no? Tener depresión, digamos, algún tipo de desorden tampoco está como un impedimento para que uno pueda ser candidato o postulante al Congreso, porque solo se necesita haber nacido en el Perú, tener como mínimo 25 años, no tener ningún impedimento por el Poder Judicial, ¿no? Digamos, son los requisitos actualmente. Es decir, entonces sí puede ser aplicado, sí puede incluirse el tema de la parte psicológica, ¿no? De este test psicológico. Eso sí, más no lo psiquiátrico. Hablamos del artículo 90. El artículo 90 es la representación de la democracia en nuestro país. Es como si evitáramos a una persona por no tener estudios a representar a un sector de la población. Cuando hablamos de cargos de representación, ya la responsabilidad es del elector. En todo caso, al momento de postular, son los ciudadanos los que tienen que evaluar los antecedentes, las personas que los quieren representar. Cuando se habla de empleo público, efectivamente, sí existe una obligación al momento de contratar de establecer las habilidades y capacidades de los postulantes. Ahora, el problema real es evaluar cuál es el problema de salud mental en nuestro país. La ministra debería preocuparse por pensar, y esto en consonancia con el Ministerio de Salud, que actualmente solamente hay cerca de 1.300 psiquiatras para atender al cerca del 70% de la población que sufre algún padecimiento de esas características. Estamos hablando también que estamos saliendo de una etapa de pandemia donde muchas personas han presentado síntomas de depresión o de ansiedad o ya teniéndolos la han acrecentado. Y el día de hoy vemos una propuesta de la ministra no evaluada que lo que está haciendo de forma indigna señalarles una insignia negativa a estas personas y diciéndoles prácticamente que no podrían representar a un sector importante de la población. Hay que tener en cuenta, hay que ser empáticos, hay que pensar no en una respuesta política, porque hay que recordar que fue el premier quien hace una semana le pidió a una congresista de la República que ambos se sometan a un examen psiquiátrico para establecer, entre comillas, quién está más loco, que es lo que la población siempre piensa, las personas que tienen problemas de salud mental. Y después, como caja de resonancia, la ministra sostiene que va a presentar una propuesta, ministra que es congresista, por cierto. Entonces, acá lo que se le pide a las autoridades es empáticos, no utilizar sus funciones o sus facultades como representantes para problemas de tinte político
y pensar que lo que se dice puede afectar a un gran porcentaje de la población, que repito, no tiene la culpa de tener cuadros de depresión, que no tiene la culpa de tener cuadros de bipolaridad. Una propuesta como la ministra Carla prácticamente hubiera condenado al profesor John Nash de no recibir el premio Nobel de Matemáticas, una persona que sufrió toda su vida de esquizofrenia, pero que se le permitió dictar clases, hacer investigaciones y que al final de su vida fue premiado con un Nobel, que es un premio importante en su reconocimiento de su trayectoria. Entonces hay que tener en cuenta eso, no discriminar, sino dar oportunidades, aprovechar la oportunidad para debatir sobre la salud mental y establecer políticas públicas para proteger a estas personas que tienen estos padecimientos. Muy bien, muchísimas gracias por esos alcances. Ha sido con nosotros Fernando Varela, abogado laboralista.